Ya en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Muy buenas tardes, estamos en este día empezando a comenzar en este hermoso servicio del miércoles. Se va corriendo el mes, terminando el mes de octubre y venimos ya pisando el noviembre, que viene el domingo. Pero realmente agradecidos al Señor por estar acá juntos, empezando este nuevo estudio de los Colosenses y vamos a leer para entrar realmente lo que estábamos terminando en Filipenses. Y dice, y por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y estamos en este miércoles, que es el medio de la semana, y también la llamamos reunión de oración, así que estamos con ese espíritu de interceder y realmente poner todo adelante de las manos del Señor, y realmente estamos con un deseo de bendecir y de glorificar a Dios en alabanza, en canto, y también pensando en lo que también viene este fin de semana y todas las cosas que vienen, que después hacemos un comentario bien breve antes que entremos en la prédica. Así que, ¿listos para adorar? Amén. Y para bendecir, Señor, entregamos así este tiempo de adoración y de realmente acción de gracias. Levantamos nuestras manos en reconocimiento que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén. Y, Señor, tenemos ese deseo de bendecirte en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y los invito en esta noche a que podamos decir al Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, bienvenido a nuestra vida, a nuestro corazón. Bienvenido a este lugar, Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a ese lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Canta con nosotros, bienvenido Espíritu de Dios. Bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Amén. Que hoy podamos traer nuestro corazón delante de Dios, entregarle honra y honor. Amén. Cantemos una vez más. Bienvenidos a este lugar. Santo, bienvenido a este lugar, Jesucristo, bienvenido a
bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Amén. Traemos nuestro corazón a ti, Dios. Te rendimos gloria, honra y honor al Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar. Mi corazón te anhela, Espíritu Santo. Amén, amén. Porque de gloria en gloria queremos ver su luz brillando en mí. Amén. Amén. Queremos ver la luz de Jesús brillando en nosotros. Amén. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, no quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, no quiero ser en tus manos. En gloria, te veo, Dios. En gloria, transformado soy por tu Espíritu. Todos juntos. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, no quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, no quiero ser en tus manos. En gloria, te veo, Dios. En gloria, transformado soy por tu Espíritu. En gloria, te veo, Dios. En gloria, te veo, Dios.
a Jesús, porque barro somos en sus manos, por su poder y gloria somos transformados de poder en poder. Amén. Amén. En el único Dios que podemos confiar es en Jesucristo. Jesucristo que murió por nosotros, que con poder y gloria resucitó por ti y por mí. Él nos restaura, nos moldea. Muros rodeando estoy, pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. Amén. Gracias, Jesús. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Amén. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador. Cristo mi Salvador. Cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Cántale al Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Recuerda cuántas veces Dios ha sido fiel contigo, con tu familia, cuántas veces te ha rescatado del desierto, de la soledad. Él tiene el mismo poder. Declara conmigo en esta noche. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el
ti confiaré, tus promesas siguen en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tus promesas siguen en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel, oh Dios, con nosotros, aún sin merecerlo. Tú nos sigues amando, tú sigues teniendo misericordia por nosotros. Gracias, Dios, gracias porque somos inmerecedores de tu amor, de tu gracia, de tu cuidado, de tu protección. Solamente por Jesús nosotros tenemos camino directo. Podemos hablar contigo y decirte que te necesitamos. Amén. Dale un aplauso a nuestro Dios. Amén. Más fuerte. Gracias. Amén. Amén. Qué fidelidad de Dios es tan tremenda, ¿no es cierto? Que realmente nos conmueve, y cuando estamos cantando y declarando esas promesas, sabes que el mundo espiritual también las escucha. Y estamos declarando ese poder de Dios que mueve montañas. Dice el Mateo 7 que es tan importante esa declaración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide y recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. En el nombre del Señor hay mover de montañas, amén. Y cuando estamos declarando eso en este tiempo de nuestra nación también vamos a interceder 2 o 3 minutos por lo que está ocurriendo, en lo que estamos viviendo. Vamos a declarar que en el nombre de Jesús montañas se mueven. Que donde hay pasos que están bloqueándose, el Señor abre camino. Y vamos a declarar que en este tiempo, un tiempo tan importante realmente en la historia, porque estamos viendo cuánto estamos escuchando esa trompeta que está por sonar, y ese tiempo viene muy prontito, así que estemos con nuestras voces clamando las buenas nuevas de Jesús en tiempo y fuera de tiempo, y vamos a interceder por eso. También vamos a interceder unos minutos por lo que dije al principio del servicio, que este fin de semana se celebra algo que realmente trae una nube oscura realmente sobre la nación y sobre el mundo, porque esto fue una tradición que empezó casi 2000 años atrás y se ha ido empeorando, se dice. Realmente el pueblo que se llama el pueblo de las tinieblas realmente ha tomado esta celebración del Día de los Muertos y las otras cosas que se celebran ahora el 31 de octubre, pero nosotros tenemos la palabra de que somos hijos de luz, amén, y esa luz brilla en tinieblas, ¿sí? Y sabiendo, hoy estaba leyendo un artículo bien rápido de lo que hay una concentración a agarrar muchachitos y muchachitas cristianas para secuestrarlos. Yo sé que esta ciudad de Houston tiene la fama de ser una de las ciudades más activas en agarrar y secuestrar personas para el servicio de lo que hacen con las chiquitas y con los hombres y las mujeres que son agarrados. Es realmente algo que es una guerra espiritual que tenemos y podemos pelear, y también a ver cómo lo hacemos activamente, físicamente. Pero entramos así, Señor, en este momento de realmente petición, Señor, como entramos en tu palabra al comenzar esta reunión, Señor, traemos estas peticiones con acciones de gracia, Señor, primeramente, porque sabemos que podemos entrar y saber que tú escuchas nuestras peticiones, Señor. Y en este día, un día especial, Señor, un día de recoger a tu pueblo y ponernos a orar y realmente a meditar en tu palabra, Señor, ponemos estas peticiones ante ti, Señor. Declaramos que aún este tiempo que hemos estado viviendo en este año de 2020, Señor, eso está registrado en los cielos, y sabemos que tú tienes propósitos aún cuando las cosas no
necesitando ese toque de tu mano de sanidad, Señor, declaramos que tú eres hoy el Dios que tocas y sanas ese cuerpo. Señor, declaramos ese corazón herido, Señor, que tú vas y tocas lo más profundo de nuestro ser. Y Señor, podemos declarar así como estaba diciendo, aún con estos reportes de secuestración y de la maldad que realmente se va creciendo, Señor, la violencia, y vemos que, Señor, podemos arrestar eso con el poder de la luz y el amor, Señor. Y declaramos que ese amor sobreabunda, Señor, en este lugar, Señor, y declaramos que aún en estos momentos, si hay alguien que está en medio de ser esa ocasión de tratar de traer mal a una vida, Señor, en el nombre de Jesús lo paramos, Señor, declaramos que una luz sobrenatural resplandece en los hermanos sueltos y sin criaturas que pueden tener, Señor. Señor, lo vemos en el Espíritu, lo vemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, peleamos la batalla entre las huestes espirituales, como tú lo dices, y no venimos con ninguna autoridad nuestra, sino con el poder de Jesucristo que está en nosotros, Señor. Gracias por ese yelmo y esa coraza y ese vestimento que nos da la autoridad para hablar y declarar tu palabra y creer que tú te mueves con poder, Señor, en este día. Señor, bendice a cada persona que está aquí en este lugar. Abre nuestros corazones para escuchar y entender esta palabra que tú quieres depositar en nosotros en este día. Lo declaramos así en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén, amén, amén. Cosas lindas para hacer. Acuérdense, este domingo se atrasa la hora, una hora, así que vamos a tener una horita más. Fall backwards, acuérdense, el domingo vamos a empezar al horario que está en el calendario, ¿no es cierto? Y vamos a retroceder la hora, una hora para atrás. Así que, listos para Colosenses. Amén. No escucho nada por allá afuera. Amén. Entonces vamos a prepararnos para poder comenzar con el libro de Colosenses. Y así que yo les voy a entregar unas hojitas en el cual acá tengo un reporte acá de la información básica, de dónde estaba Colosenses, la iglesia de Colosas. Ya tenés, pastor acá tiene. Entonces ahí tenemos ahí como para poder tener más información de lo que vamos a estudiar, ya con hojitas en manos y abriendo en el libro de Colosenses ya podemos dar un inicio con este libro de Colosenses. Muy bien. Mira, todo color. Muy bien. Perfecto, entonces podemos ver que ahí tienen como un mapita donde está ubicado Colosenses, en Colosas, cerquita dice que Colosas, es un pequeño pueblo en la provincia romana de Asia, a unos 160 kilómetros al este de Éfeso, para ubicarlo geográficamente. Entonces fíjense, acá aparece el que fundó la iglesia, Epafras, un oriundo del pueblo, al parecer un converso del apóstol Pablo, que Pablo anteriormente lo había evangelizado a este muchacho. Es el que inicia la obra ahí en Colosenses. Entonces nos dice que parece un converso del apóstol Pablo, era probablemente el fundador y el líder de la iglesia. Los eruditos conservadores creen que Pablo escribió esta carta durante su primer encarcelamiento en Roma, alrededor más o menos del año 61. Ahora, el propósito de por qué escribió esta epístola a los de Colosenses. El propósito de la carta de los Colosenses es que Epafras le solicitó ayuda al apóstol Pablo para tratar con unas falsas doctrinas que amenazaban a la iglesia. Ahí podemos verlo en Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9, de lo que decía Pablo escribiéndole a esta iglesia. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces vamos a ver un poquito más de qué es lo que hablaban estas falsas doctrinas. Era una mezcla de ocultismo. Recuerden que donde ellos se encontraban, no solamente habían griegos, sino que también judíos. ¿Quiénes más habían ahí, Pastor Sam? Romanos. Entonces, y el tema era que había entonces toda una mezcla. Dice, estas falsas doctrinas era una mezcla de ocultismo pagano, de legalismo judío y cristianismo, lo cual enseñaban que Jesús no era plenamente Dios ni hombre, sino uno de los seres semidivinos. Por lo tanto, se decía que Cristo carecía de autoridad y capacidad para satisfacer las necesidades de los colosenses. Vamos a ver 3 propósitos que surgen del contenido de esta epístola. Pablo quería expresar su interés personal en esta iglesia. Fíjense que él no fue el que la fundó, ¿cierto? ¿Quién la fundó? Exacto. Pero él, básicamente, ¿qué es lo que él quería? Tener cuidado de ellos. Entonces Pablo dice que muestra su interés que tenían por esta iglesia, que evidentemente no había visitado. Escribió para advertir a los colosenses del peligro de volver a sus creencias y prácticas anteriores. El segundo punto dice que refutó la enseñanza falsa que amenazaba a esta congregación. La doctrina cristiana sobresaliente que trata esta carta es la cristología. Y el gran propósito de Pablo era exponer la supremacía absoluta y la suficiencia exclusiva de Jesucristo. Entonces, en base a esto es lo que vamos a ir estudiando en esta epístola de Colosenses. Acá hay un comentario ahí, si da vuelta a la hoja, dice que la iglesia de hoy necesita desesperadamente el mensaje de los colosenses. Vivimos en un día en que la tolerancia religiosa se interpreta como una religión es tan buena como otra. O sea, lamentablemente cuando sacamos lo absoluto, es como decir esto es, y otra persona dice, no, pará. O sea, sí lo ves vos, pero yo lo veo de otra manera. Cuando sacamos los absolutos, es imposible reconciliar algo, porque nada es absoluto, porque todo es relativo. Y entonces, claro, bueno, porque vos lo ves de este punto de vista, o el otro lo ve de otro punto de vista. Entonces, esto es lo que pasaba. Como interpretan una religión es tan buena como otra. Algunas personas tratan de tomar lo mejor de varios sistemas religiosos y fabrican su propia religión privada. Me gusta un poquito de acá, un poquito de allá y de esta acá, entonces hago un smoothie y entonces esta es mi religión nueva ahora. Jesucristo es solo uno de varios grandes maestros religiosos, sin más autoridad que ellos. Puede ser prominente, pero definitivamente no es preeminente. Esta dice, es una y era del sincretismo. ¿Qué es lo que hace el sincretismo? Que básicamente es lo que hace. Déjeme definirle la palabra. Dice que es la tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento e ideas opuestas. Entonces te cree en Buda, el otro en Alá y el otro en Jesucristo, y entonces hacen una mezcolanza y entonces quieren unir lo inunible. Si vos crees en alguien más, tenés que seguir conforme a tu creencia. ¿Se acuerdan las palabras que realmente habló Isaías, que le dice al pueblo? Isaías los confronta al pueblo de Israel, le dice, dejen de caudicar entre dos pensamientos. Si Dios es Dios, síganlo. Pero si ustedes creen que Baal es Dios, ahí está. Entonces eso es lo que estamos hablando de esta mezcolanza que hoy en día nos encontramos. Es como un poco decir, todos los caminos conducen a Roma. Y yo decir, no, en el cristianismo nosotros creemos en Jesucristo como nuestra fe, como el camino, como la verdad
y como la vida. Nosotros creemos en la palabra de Dios, que es como Dios habla y como Dios manifestó todo lo que Él quería decir por medio de su palabra. Está escrito. Nosotros creemos en la palabra de Dios. Entonces son bases que si no están esas bases firmes, nos vamos para cualquier lado. ¿Ah? Muy bien. Entonces la gente está tratando de armonizar y unir muchas escuelas de pensamiento diferentes y llegar a una religión superior. Nuestra iglesia evangélica está en peligro de diluir la fe en su amoroso intento de entender las creencias de los demás. Dice el misticismo, el legalismo, las religiones orientales, el ascetismo, las filosofías hechas por el hombre se arrastran secretamente en las iglesias. No están negando a Cristo, pero lo están destronando y robándole su legítimo lugar como preeminencia. ¿Ah? Entonces, así se encontraba la iglesia de Colosenses. Y así nos encontramos en la iglesia hoy del siglo XXI, con un menjunje y una mezcolanza terrible. ¿Ah? Entonces eso es lo que vamos a ir desarrollando en Colosenses. La introducción, quién lo escribió, quién fue el fundador, el propósito del cual la escribió, y eso es lo que vamos a ir desarrollando. Entonces vamos a arrancar ahí con Colosenses capítulo 1, versículo 1. Empieza dando Pablo la introducción. Pablo, apóstol de Jesucristo. Apóstol significa como un enviado de parte de Dios, pero dice que es ¿por qué? Por la voluntad de Dios. No se le ocurrió a él, dijo, ok, se me ocurrió una idea, voy a ser apóstol de Jesucristo, me autonombro, sino que está diciendo por la voluntad de Dios. Entonces, y el hermano Timoteo, todos conocemos a Timoteo como el discípulo, el cual Pablo estaba volcando sobre él todas las enseñanzas. Versículo de Dios básicamente nos va a hablar a quién va dirigido. ¿A quién? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Empieza a describir santos, ¿por qué? Porque han sido personas que se han separado por Dios y han permanecido en la fe, ¿cierto? Creyentes que han permanecido en la fe. Y le empieza diciendo en esta salutación, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense que en todas las introducciones que Pablo habla son muy, digamos, parecidas. Por ejemplo, las que podemos ver que son exactas en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 1. También nuevamente Pablo, apóstol de Jesucristo, y va a decir que básicamente por voluntad de Dios, nuevamente lo expone, lo especifica. Efesios capítulo 1, versículo 1. Nuevamente, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 1. Es la forma que Pablo se da a conocer a las iglesias, por la voluntad de Dios. Ahora Pablo dice, en este comienzo, en esta introducción de la carta, él empieza diciendo, dice, gracia y paz, dice, sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos palabras que realmente tan importantes. La gracia, podemos recordar de esta gracia, que es por la cual llegamos al conocimiento de Dios. Entonces, por mencionar algunos de los versículos, podemos mencionar Efesios, en el capítulo 2, que nos habla de esta gracia. ¿Qué es lo que es esta gracia? Es ese favor inmerecido, es eso que proviene, esa bondad de parte de Dios. En el versículo 7 de Efesios capítulo 2 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, ¿en qué? En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Larga una fuente de bondad, de gracia sobre las personas que creen, versículo 8, que es el que todos conocemos, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Necesitamos esa gracia para ser salvo. Ninguna persona puede ser salvo por otro medio. Necesitamos de esa gracia de Jesucristo, de que tomó nuestro lugar para poder ser salvo. ¿Correcto?
pero también necesitamos esa gracia para vivir. Entonces Pablo está encomendando a esta iglesia y está dando instrucciones a esta iglesia y le está diciendo gracia y paz. En este caminar cristiano, ¿saben cuánto necesitamos de esa gracia, de ese favor de Dios, de esa misericordia de parte de Dios? Quiero que leamos Hebreos en el capítulo 4, que también es un versículo bien conocido para nosotros. Dice el versículo 15 y 16, porque no tenemos, Hebreos 4, versículo 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, acerquémonos, pues, confiadamente, ¿a dónde? Al trono de esa gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué Pablo usa esas palabras, esa gracia? Porque realmente una vez que nos convertimos, empezamos a vivir un proceso, una vida cristiana, con muchos aciertos, pero también con muchos desaciertos, con muchas cosas que hacemos bien, pero con otras tantas que hacemos mal. Pero vamos caminando a una perfección. ¿Pero qué se necesita? La gracia de parte de Dios. Nos está diciendo que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse, que se pone en nuestro lugar, que Él estuvo, que tomó la forma de hombre, hecho semejante a nosotros. Entonces, se puede compadecer ¿de qué? De nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado, ¿saben qué? En todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero nos hace esta invitación, acerquémonos. Y nos habla que nos tenemos que acercar de una manera como confiadamente. ¿Saben por qué? Porque necesitamos ese favor de Dios. Necesitamos esa gracia para poder caminar día a día. Imagínense que si no tenemos esa gracia, ¿cuántos hubiéramos quedado eliminados? Yo pienso que todos, ¿cierto? Entonces, necesitamos esa gracia para poder continuar en la fe, para seguir en la fe, para poder avanzar. Por eso Pablo está mencionando, está instruyendo a una iglesia y le está diciendo, mire, la mejor salutación es gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Jesucristo. Gracias para la salvación y gracias para seguir viviendo. La paz básicamente habla que es un estado donde no hay guerra. La paz nos habla que podemos pasar por medio de dificultades, pero tener paz en el corazón. La paz también nos habla de una ausencia de problemas. En medio del problema, en medio de la situación, poder tener paz. ¿Hay problemas? Claro. ¿Hay tribulaciones? Sí. Pero en medio de esas situaciones, yo puedo decir, tengo paz en Dios. Entonces, Juan, en el capítulo 16, nos habla de esta paz que solamente Él nos puede dar. Dice el 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero ¿qué pasa? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Necesitamos tener esa paz que proviene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos cosas que enfrentar, porque tenemos dificultades. La gracia y la paz de Dios en medio de nuestras vidas. Ahí mismo, sino en Colosenses, en este libro que estamos estudiando ahora, en el capítulo 3, en el versículo 15, nos dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué es lo que nos habla? Que dice que esta paz, ¿qué es lo que pasa? Que sea la que gobierne en vuestros corazones. Esta paz, diferentes situaciones que pasamos, diferentes pruebas, diferentes obstáculos que tenemos que tener, la paz de Dios gobernando
en nuestros corazones. ¿Saben por qué? Confiad. Confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Entonces, esta introducción que Pablo está dando, esta salutación, él se da a conocer, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, también presenta a Timoteo, se dirige a los santos y hermanos fieles de Colosa, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, y empieza hablando su fe en Cristo, dice el título acá. Y lo que vamos a ver ahora es del versículo 3 al 8. Vamos a ir viendo. Dice, siempre orando por vosotros. Es lo que Pablo está diciendo, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de lo cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ok, ¿qué es lo que había pasado entonces? Le habían predicado el Evangelio, ¿y qué es lo que había pasado? ¿Cuáles son las tres características que está hablando acá? Veamos. A ver, Biblia en mano, si las encuentran. ¿Qué es lo que hace el elogio Pablo de ellos? ¿Qué es lo que habían hecho ellos? Versículo 3, que siempre está orando él por ellos. Versículo 4, habiendo oído, ¿de qué es lo que oyó Pablo? Primeramente, la fe. ¿Pero la fe en qué? En Cristo Jesús, ¿cierto? La primera cosa que da a entender o elogia de esta iglesia. La fe en Cristo Jesús. ¿La otra? Ajá. Fíjense, tenían fe en Cristo Jesús. ¿Y qué pasaba? Y se armaban entre los hermanos. Ajá. Y entonces, versículo 5, ¿a causa de qué? Tenían una esperanza que está guardada en los cielos, de lo cual ya habéis oído, ¿por qué? Por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, tenían fe en Cristo Jesús, tenían amor entre los hermanos, ¿y qué? ¿Por qué? Por causa de una esperanza. Si vamos al corazón de esto, estas tres palabras, fíjense, fe, amor y esperanza. Son todos los versículos que vamos a ver de ahora en adelante, vamos a ver involucradas estas tres palabras, fe, amor y esperanza. Si yo le pregunto un versículo bien conocido, ¿cuál se le viene en la cabeza? ¿Ah? ¿Un versículo? ¿Cuál? No, una canción, no, un versículo. ¿Ah? Claro. De las tres cosas, fe, amor y esperanza. ¿Corintios dónde? ¿Está bien? Corintios 13, muy bien. Yo los apunte el pastor entonces, muy bien. Corintios 13. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Fíjense que acá es un capítulo hermoso porque nos habla de lo que es el amor. Ustedes fíjense en que la otra vez estaba haciendo un estudio y traté de buscar definiciones de amor. Estaba tratando de buscar en el diccionario definiciones de amor. Y uno de los comentarios decía que no tenían definición. ¿Cómo no tienen definición? Me pareció tan raro. Dije yo, wow, qué increíble en los tiempos que estamos viviendo. Y otro decía, no, es que pasa que es tan amplio como que no puedes definir amor. Pero la Biblia acá nos da una descripción espectacular de qué es lo que es el amor. Y el versículo que quiero básicamente leer es el versículo 13. Podría leerlo todo sin lugar a duda porque es hermoso, pero voy a nomás a ponerme en el capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanece ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, ¿qué es lo que es? Es el amor. El amor es el motor, el amor es lo que nos impulsa. Si no está esa motivación de parte nuestra, estamos en un problema. Porque fíjense en esto, dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe.
y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Entonces, si repartiese todos mis bienes para darlo a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y acá empiezan las características del amor, como el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Yo pienso que es la mejor descripción que podemos ver de lo que es el amor. Muchas veces cuando hablan del amor dicen, no, es que no siento nada en el estómago. El amor es una decisión. Vos decidís amar. Y esto es lo que nos habla. ¿Y cómo es el amor? Todas las características del amor. Pero entonces vemos que estaba la fe, la esperanza y el amor. Que básicamente creo que decíamos que es el motor. Es nuestra motivación para cualquier cosa que haga, que tiene que ser el amor. Entonces vamos a seguir buscando estas palabras de que nos hablan. Esperanza, ¿qué es lo que es esperanza? Dice que ellos entonces tenían la fe en Jesucristo, se amaban unos a otros, pero ¿cuál era el propósito? Dice, ¿de qué? De una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De los colosenses, ¿cuál era la esperanza? Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Esta esperanza es lo que después de que nosotros partamos de esta vida o que Jesucristo nos venga a buscar, tenemos una esperanza gloriosa. Lo que nos espera a nosotros es algo hermoso, poder ver a Dios cara a cara, poder estar eternamente y para siempre con Él, es una esperanza gloriosa. Muchas veces como que nos faltan motivaciones para uno vivir la vida cristiana. Y muchas veces perdemos el target, perdemos realmente el punto a donde vamos. Y esto nos espera una salvación de parte de Dios. No habrá llanto, no habrá dolor. Eso es lo que nos espera a nosotros. Pero ahora fíjense en que las personas que no tienen esperanza, y quiero que leamos un versículo porque nosotros anteriormente estábamos en esta condición. En el mismo Efesios, en el mismo en que vimos esa gracia de parte de Dios que nos salvó, Efesios capítulo 2, versículo 12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Realmente lo que trajo esperanza a nuestra vida fue Jesucristo. La gente realmente puede enfocarse a vivir una vida de 60, de 80 o de lo que sean de los años y para ellos se acabó la vida. Nosotros tenemos una esperanza de gloria. Creemos que cuando realmente, ya sea por lo que sea, que partimos de este mundo, nos vamos a una eternidad en la presencia de Dios. Tenemos una esperanza gloriosa. La motivación, el motor de todo esto, tenían la fe en Jesucristo, tenían el amor entre los hermanos, pero estaban mirando una salvación, una esperanza, que voy a decir, mira, pase lo que pase, o puedo vivir toda mi vida conforme a los propósitos de Dios, y puedo disfrutar de este mundo que Dios me da, en el sentido de poder vivirlo en fe, y cuando termino mi carrera acá, me espera una esperanza gloriosa. Y qué triste que mucha gente no tiene esperanza, no tiene un futuro asegurado. En Cristo Jesús podemos estar confiados, Señor, yo te he entregado mi vida en tus manos y yo tengo la confianza de que tú estás en control. Lo que pueda llegar a pasar mañana no lo sé, pero tú lo sabes y yo me he encomendado a ti. Martín hoy día mandó un mensaje ahí de unos versículos bien lindos y en estos versículos decía, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. La confianza en Dios. No sabemos el mañana, nadie sabe el mañana, pero la confianza en nosotros es que tenemos en las manos de Dios.
Y de eso es lo que ellos estaban hablando, de esta esperanza gloriosa en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Cómo se pasa la hora? Increíble. Romanos, tenemos hasta las 10. Gracias, pastor. Muy bien. Romanos capítulo 5. Fíjense nuevamente el conjunto de estas palabras. Empieza diciendo Pablo a los romanos, justificados pues por la fe. ¿Por qué somos justificados? Por la fe, porque creemos en Jesucristo. Que es lo que es la justificación, es que Jesucristo tomó mi lugar. Me justificó, me perdonó, me limpió. Justificado pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz. Tenemos la fe, la paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba, ¿qué es lo que va a producir? Esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice que esta esperanza, ¿saben qué? No vamos a avergonzarnos. Ustedes se recuerdan a Pablo cuando él está hablando de la resurrección de los muertos. Quiero que vayamos a ver este versículo, 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Veamos del versículo del 12 al 19. De lo que está hablando, de la resurrección. Dice, wow, dice, uno no cree en la resurrección. Entonces, él empieza a explicar. Pero si predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, dice tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué es lo que pasa? Vana es entonces nuestra predicación. Vana es también, ¿qué pasa? Nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Como que parece un trabalengua, ¿cierto? Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, dice, vuestra fe, ¿qué lo que es? Es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Si realmente no hay resurrección, o sea, pobrecito de ustedes. O sea, creyeron en vano. Primero, ¿saben por qué? Porque no fueron limpios, no fueron perdonados. Y segundo, ¿saben por qué? Porque cuando hay muerte no hay resurrección, entonces... Pero leímos anteriormente que dice que esta esperanza no avergüenza. Y entonces en el versículo 31 o 32 de este mismo capítulo, Pablo hace la conclusión y dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Hace la pregunta. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, pero ¿saben qué? Si hay resurrección. Entonces, es como diciendo, ¿sabes qué? Vos vivís tu vida como se te antoje, porque total no tenés que darle cuenta a nadie. Entonces, si vos matás, destruís y arruinás, no importa, porque esto es toda la vida, entonces no tiene sentido. No tiene sentido que vos hagas las cosas bien, porque esto es todo. Entonces viví tu vida como quieras. Pero fíjense cómo cambia cuando dice, de toda palabra ociosa vamos a tener que dar cuenta.
¡Epa! No. Entonces ya como que cambian las reglas. Hay resurrección. Y tenemos que dar cuentas de todo lo que hagamos. Entonces ya totalmente cambia la vida, cambia el concepto. Entonces yo realmente hasta tengo que pensar lo que voy a decir, porque de toda palabra Dios me va a dar cuenta. Es otra cosa. Tenemos una esperanza gloriosa. Tenemos una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Entonces eso es lo que estaba hablando Pablo de la resurrección. Tenemos una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Veamos unos versículos rápidos. ¿Me ayudan ahí a leer unos versículos? Entonces, a ver si... Vero, buscate Gálatas, capítulo 5, versículos 5 y 6. Pastor Sam, si me puede buscar también Efesios, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Katy, si me puede buscar 1 Tesalonicenses 1, 3. Alex, 1 Tesalonicenses 5, 8. Jefferson, a ver si me buscas Hebreos, capítulo 6, versículo del 9 al 12. Martín, Hebreos capítulo 10, versículo del 22 al 25. Primera de Pedro, Luis, Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 7 y versículo 21. Muy bien, Gálatas capítulo 5, versículos 5 y 6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, ¿qué es lo que aguardaban ellos por la fe? ¿Qué es lo que aguardaban? ¿Qué es lo que cuidaban? ¿Qué? Esta esperanza de lo que realmente viene a posterior. En Efesios capítulo 4, del 1 al 5. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Dice que fuimos llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. De esta esperanza que estamos hablando, en el cual nos espera cuando realmente Dios nos llame a su presencia. Nos quedamos en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuevamente vemos que la fe, vemos el amor y vemos que la esperanza. Y cuando habla de la esperanza dice la constancia en la esperanza. Continuamente. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto? Que continuamente esperó. Cuando hablamos, por ejemplo, de Hebreos, este versículo que estuvimos estudiando por mucho tiempo, Hebreos capítulo 11, versículo 1, creo que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuevamente, lo que se espera, eso es la fe. Creemos porque creemos que es así. Entonces, primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de la salvación como el yelmo. Fíjense en que, nuevamente, ¿qué es lo que dice de la fe? Nos habla del amor y nos habla de la esperanza. ¿Esta esperanza de qué? Como un yelmo de la salvación.
Entonces nos quedamos en Hebreos 6, versículo del 9 al 12. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Por qué Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esta esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Luis, Primera de Pedro, capítulo 1. Martín, perdón. Hebreos 10, del 22 al 25. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Él es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? En que Jesucristo venía. Entonces nos hablaba de la profesión de nuestra esperanza, esa esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 1, el 3 al 7 y el versículo 21. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, pero una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y el versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuevamente nos dice, para que vuestra fe y la esperanza sean en Dios. Entonces, volviendo nuevamente a esta introducción que hemos dado sobre el libro de Colosenses, pudimos ver básicamente en quién fundó esta iglesia, Pablo cómo le escribe, con el propósito por el cual le escribe, el deseo de Pablo que realmente dice que la gracia y la paz sean de vuestro Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y entonces siempre orando por vosotros, como Pablo oraba por esta iglesia, dando gracias a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, el que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido ¿de quién? Ahí aparece el fundador de la iglesia, Epafras, nuestro
siervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, y dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Un libro que realmente nos motiva a esta carrera de fe en la cual estamos. En la fe, el amor, la esperanza de poder mantenernos firmes, sólidos, estables y crecer en esta fe porque nos espera un futuro glorioso. Hay una esperanza para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a llegar hasta acá nomás. Próximo miércoles continuamos del versículo 9, probablemente nomás hasta el versículo 18. Probablemente vamos a dar unas tres clases para ir abarcando el capítulo 1. ¿Preguntas? Oramos entonces. Papá, en el nombre de Jesús te damos gracias nuevamente por tu palabra, por esta oportunidad de poder abrirla, de poder estudiarla. Y queremos realmente, como esta iglesia Colosa, que tenían una fe en Cristo Jesús, tenían un amor entre los hermanos y tenían esta esperanza gloriosa, oh Dios, de sabiendo, Señor, que esta vida no es el todo, Dios, y que después de esta vida, Señor, tenemos que venir delante de ti. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, para que cada uno de las personas que pueden oír esta palabra, que puedan tomar de esa gracia, de esa fuente, de ese favor de Jesucristo, poder, Señor, limpiar sus pecados, transformar su vida y poder iniciar una vida nueva en Cristo Jesús. Señor, porque realmente a nosotros nos espera una esperanza gloriosa, pero las personas que no tienen a Jesucristo, oh Dios, le espera una condenación, oh Dios, porque no aceptaron al Hijo de Dios, porque no recibieron el perdón, porque decidieron vivir como ellos querían vivir, sin leer las instrucciones, sin conocer al Creador. Y por eso pedimos delante de ti, oh Dios, para que tu palabra llegue y cambie corazones, transforme vida, y que podamos vivir de una manera conforme a tu palabra, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, que Dios los bendiga, y ahí seguimos con este estudio. Mira sus manos, mira sus pies, tanto amor Él demostró por mí. Mira sus ojos, tan llenos de amor. Su vida dio en una cruz por mí. Cristo te ama.